Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar conmigo en este espacio. El propósito de esto es que nosotros podamos interactuar, que podamos tener un intercambio de opiniones, de ideas, para que nosotros podamos enriquecernos con estos temas que vamos a tocar, que son de la vida común, pero que muchas veces no le damos la importancia necesaria porque justamente creemos que no la tiene, por eso lo vemos común. Pero hay muchas situaciones y hay muchas circunstancias de este tipo que nos denotan o que nos dan a entender que mucha gente tiene necesidad de ciertas cosas en esto. Es decir, que tiene una necesidad de la que habla para poder corregir o para poder aprender de esto. Por eso es que es tan importante que nosotros interactuemos, porque esto nos da el beneficio del conocimiento y de poder comparar eh, todos los puntos de vista que nos lleven a encontrar una solución. Porque finalmente este espacio es para encontrar o dar buenas noticias. Por eso te pido solamente me des un segundo. Muchas gracias. Gracias nuevamente por estar aquí en una plática común, en una plática con los amigos. Eh, Me llamó mucho la atención el tema que vamos a tocar hoy, la vida espiritual. La gente tiene muchas opiniones acerca de la vida espiritual, pero ¿realmente la conocerá? ¿Realmente nos podemos mover sobre un plano espiritual y darnos cuenta del beneficio que trae? ¿Por qué hay un plano espiritual que no nos trae un beneficio, sino nos trae un perjuicio? Es, por decirlo así, el lado oscuro de la vida espiritual. O qué beneficio nos puede traer tener una vida espiritual adecuada o tener una excelencia espiritual. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es lo que podemos desarrollar por medio de un ámbito espiritual? Por eso este tema fue así como surgió como una pregunta de ¿ustedes creen en Dios? Es la pregunta más común, ¿sí? Y alguien de ellos, alguien en esta conversación, que es una chica, me dijo, sí, pero ¿qué crees? Que yo he tenido problemas últimamente con este asunto porque a mí me da miedo salir a la calle, me da miedo quedarme sola o me da miedo la oscuridad. Y obviamente vino a mi mente de inmediato que esa situación tiene que ver con moverse equivocadamente en un plano espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que así como la fe es el lado correcto de la vida espiritual, el miedo es el lado oscuro de la vida espiritual. El miedo impide tener o mover o hacer que nuestra fe actúe. Es lo contrario de la fe, el miedo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de fe estamos hablando de algo que no se puede tocar, pero que tiene poder. Y es justamente el plano espiritual o el mundo espiritual. Y hay muchos conceptos de la espiritualidad. Pero casi todos, por lo general, cuando no conocemos estos conceptos, nos llevan a enlazarlo o atarlo o relacionarlo directamente con una religión. Eso es realmente un problema, porque eso va a impedir que nosotros libremente podamos conocer el plano espiritual, ya que está cuando se mueve sobre un eje religioso o cuando es controlado por una religión, nuestro plano espiritual, realmente lo que va a resaltar son las reglas humanas que nos dice cómo comportarnos para tener una vida espiritual. Y aquí es al revés. La espiritualidad viene de conocer la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres. Y esa verdad sí tiene que ver directamente con un poder supremo, un poder creador, un poder divino. Y nosotros entendemos, en mi caso yo entiendo que ese es Dios. Por experiencia propia, cuando yo compartí con esta chica esta inquietud que me hizo saber acerca de su miedo, yo le dije, es justamente el problema, es un problema espiritual. Y la única manera de resolverlo, y esa es la buena noticia,
es que todo esto se mueve a un plano espiritual positivo, ¿sí? Porque es increíble que la gente crea más, o le sea más fácil creer en un plano negativo de la espiritualidad, como lo es, por ejemplo, creer en la Santa Muerte, ¿sí? O sea, la muerte es algo a lo que el ser humano siempre le ha tenido miedo. Pero cuando te mueves en un mundo espiritual, más bien cuando tu vida espiritual está del lado correcto, ¿sí? Cuando es tu ámbito espiritual es correcto, es positivo, te das cuenta que la muerte pasa a ser parte de ese mundo espiritual y te va a llevar a un beneficio, que es finalmente conocer al Creador, ¿sí? Pero todo esto es una cuestión que así explicándola puede sonar muy sencilla, pero tiene que ver con un proceso. Ahora, reconociendo que la vida espiritual no es para nada fácil, uno debe de tener un conocimiento para poder reconocer que se está moviendo sobre el plano espiritual. Pero la buena noticia es que todo está a nuestra disposición cuando se trata del lado positivo del mundo espiritual, ¿sí? En la Biblia menciona también que nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y también Jesucristo en un plano personal, y que yo no conozco que haya otro personaje que haya venido a la tierra con una presencia divina que haya dicho lo mismo, que se haya adjudicado ese poder. Jesucristo habla de: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y eso es lo que lo hace muy real para poder experimentar un plano espiritual correcto. Nadie más lo ha hecho, ningún otro profeta, ningún otro filósofo, ningún otro personaje en la tierra que haya dicho que tiene una relación celestial. Nadie se ha comprometido de esa manera, y Jesucristo sí lo hizo. Ahora, como yo les decía, no les estoy hablando de religión, les estoy hablando de una verdad que nos mueve en el plano espiritual. Ahora, fíjense cómo todo esto viene desarrollado de una conversación común, de miedo. Y ese miedo ha provocado en muchas personas, incluyéndome a mí en muchas ocasiones, y que ahora me tiene trabajando también en ese aspecto. Ese miedo ha impedido que muchos de nosotros nos desarrollemos. Nos desarrollemos en muchos planos. Nos desarrollemos en el éxito, por ejemplo. Porque el mismo miedo al fracaso es el mismo miedo al éxito. Pero sigue siendo un miedo y tiene que ser corregido corregido en el ámbito espiritual. Porque miren, cuando se trata de las emociones tenemos a un montón de motivadores hablando en las redes sociales. Tú puedes, eres capaz, tú tienes el conocimiento, tienes todas las herramientas a tu disposición. Tú solo tienes que prepararte, tú solo tienes que leer, conocer, pero no viene la parte más importante, tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la parte más importante? Porque tomar una decisión tiene que ver con creer, ¿sí? Muchas personas se han movido en un plano espiritual creyendo en cosas negativas, ¿sí? Porque únicamente quieren obtener un beneficio. Cuando te mueves en el plano espiritual positivo, lleva un proceso en el cual tú tienes que olvidarte de los beneficios que vas a tener para únicamente concentrarte en desarrollar un poder, o más bien en desarrollar el poder que te dio Dios para que las cosas surjan. Y eso se llama fe. Por eso es que es más complicado moverse en un plano espiritual positivo que en un plano espiritual negativo. En pocas palabras, la puerta estrecha es más difícil de cruzar, pero no es imposible. La buena noticia es esa: hacer un esfuerzo te va a llevar a crecer, y te vas a dar cuenta que cuando hiciste el esfuerzo, tu crecimiento es exponencial, y entonces vas a poder lograr
todo lo que te has propuesto. Al que cree, todo le es posible. Y eso no lo debemos olvidar. Pero creer y fe se mueven en un plano espiritual positivo. Entonces, de esa forma, yo le dije a esta chica, el problema no es solamente que estés viendo ese material. El problema es que tanta importancia le estás dando para que influya en tu vida. Lo que deberías de hacer es olvidarte de utilizar ese producto, esas ideas que solo producen en ti miedo. Olvidarte de, no solo de verlas, sino de usarlas. Porque cuando tú guías tu vida hacia un plano espiritual positivo, ¿sí? Generalmente ya no te dan ganas de ver eso, y ya no te dan ganas de verlo. ¿Por qué? Porque no te sirve. Ya no porque te va a dar miedo de que van a influirte, no. Cuando ya estás totalmente dirigido a un plano espiritual positivo, es justamente conocer la verdad. Entonces te vas a dar cuenta que ya no tienes necesidad y eso ya no tiene poder sobre ti. Cuando desarrollas fe, rompes con el miedo. Vamos a seguir adelante con estos temas. Yo te agradezco que estés aquí. Si el video te gustó, dale manita arriba. En el canal de YouTube, dale click a la campanita, suscríbete para que recibas notificaciones de los nuevos de las nuevas publicaciones que vamos a hacer. Y te agradezco tus comentarios, van a servir de mucho en este caso. Si te gustó, compártelo con alguien más que necesite oír esto. La buena noticia es que hay solución para poder adentrar en el plano espiritual correcto, en el de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo. Próximo tema, en el ámbito espiritual, el ingrediente principal se llama amor. Yo te espero y lo único que te pido para el próximo video es dame un segundo. Hasta luego.